Nacido en el puerto de Veracruz, nuestro invitado de hoy estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se ha desempeñado como director, productor, sonidista, guionista y editor. Su trabajo como director abarca películas como Bajo California, El límite del tiempo, Promesas, Solo Dios sabe, Colosio el asesinato, Tlatelolco verano del 68 y Olvidados, por mencionar algunas. En televisión ha dirigido programas para el Discovery Channel y Channel 4, así como las series Estado de Gracia, Los Minondo y Camelia la Tejana, entre otros trabajos. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con 3 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, el Premio Emmy al Mejor Documental y una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Documental, entre muchos reconocimientos. En TAP Especial Directores tenemos el privilegio de presentarles a Carlos Volado. Carlos Volado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Taller de Actores Profesionales. Es un placer que estés con nosotros. No, un gusto. Finalmente, compañero, eres oriundo de Veracruz. ¿Conservas recuerdos del estado? Sí. Yo, si soy de algún lugar, soy de Zacatecas. Porque mi madre son 400 años en Jerez, donde nació López Velarde, que mi abuela siempre decía que era la oveja negra de la familia porque rascaba los muros y ponía sus poemas en los muros de adobe. Pero nací en Veracruz porque mi padre, de alguna manera, secuestró a mi madre, quote, quote, ¿no? Entre comillas, y se la llevó allá porque mi abuela nunca lo quiso, porque mi abuela era como white trash, demasiado blanca, y mi padre era aceitunado, su papá había nacido en París, pero y no le gustaba, ¿no? Era un poco racista. Y se fueron a Veracruz. Y yo nací en la calle de Tres Carabelas, enfrente de la playa de Miramar. Y me llevaban a la playa. En lugar de llevarme al parque, me llevaban a la playa. Entonces tengo un montón de fotos con mi madre y con las muchachas que le ayudaban a mi madre, y estábamos ahí en la playa. O sea, en lugar de llevarme al parque, me llevaban al mar. Y ahí... Que está sensacional para un niño, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto, porque si yo todavía fui a la calle de Tres Carabelas, digamos que esta es la esquina, vivíamos en la calle al fondo, caminabas 8 casas, llegabas al malecón, bajabas a la playa y ahí estaba. Entonces, las fotos de mi infancia son el mar. Y por eso acaba de ir mi hija al mar, mi hija chiquita, mi bebé. Y siempre para mí es muy importante que no tengas conciencia del mar, que conozcas el mar antes de pensar en el mar. Como si fuera parte de tu vida y de tu mundo. Esa idea del oleaje, del ir y venir, el mundo, ¿no? Claro. Cómo vamos y venimos. Sí. Tengo entendido que tu familia se movió constantemente cuando eras tú un niño. Supongo que esta situación te marcó de alguna manera. Vamos, siempre estabas de un lugar a otro y tenías que tratar de... Que eso es muy bueno para un director. Llegar a un lugar y no conoces a nadie y volver a empezar a tratar de hacer... Como el alma peregrina, exacto, ¿no? Gitano. ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son tus amigos? Tener una parte de identidad, de identificarte. Yo soy esta persona, no lo que viene detrás de mí, ni la casa, ni el barrio, ni nada, sino... Llegué y hay otras gentes que te voltean a ver y eres el nuevo, siempre es el nuevo. Me acuerdo cuando llegué a la escuela y en preprimaria, que regresamos a la Ciudad de México, después de haber estado Veracruz, León, Torreón, Monterrey, y llegar al DF, y yo tenía 5 o 6 años. Y de repente, una vez más, era el nuevo, una vez más. O sea, estuve en Monterrey, en un kinder ahí. Entonces, siempre como que cambiamos de escuela y de lugar, y fue como muy complicado, pero también te sirvió mucho para tratar de, para mí, ser como, hola, yo soy. Y eso crear relaciones y también dejarlas, abandonarlas con facilidad. Y eso también, eso es difícil. De hecho, uno de mis cortos de la escuela es sobre eso, se llama Laura, y era de una niña que su papá la movía de un lugar a otro, y entonces el día que se va de la escuela, que empieza con un noviecito en un parque donde se van de pinta y juegan rayuela o avión, ¿no? Se asaltan y demás. De repente ya no le puede avisar al niño que se va porque su papá le dijo, nos tenemos que ir, nos vamos de casa, y era un fin de semana. Y eso lo escribí en un guión porque era como mi recuerdo de la infancia, como no poderte despedir
tus amigos, ¿no? Sin embargo, Carlos, ingresaste a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para estudiar sociología. ¿Cómo surge tu interés por esta carrera? Que, desde mi punto de vista, pues también está muy ligado a la cinematografía. No me parece tampoco que hayas estudiado una carrera totalmente distinta, ¿no?, a la vocación. Al contrario, siento que pudo haber sido una herramienta, y sin duda fue una herramienta muy importante en tu profesión. Sí, la formación, como cineasta. La formación mucho más ortodoxa y estructurada, ¿no? Y el estructuralismo que estaba de moda en esa época, Barthes y demás. Pero también tenía que ver con que yo quería hacer cine, y como que de repente fue... Cuando investigué en las escuelas de cine, el CCC y el CUEC pedían una carrera, como en las escuelas socialistas, en Polonia, en Moscú. Tenías que tener una licenciatura, Zulawski. Todos los grandes directores, Bagda y demás, de Polonia y de otros países de Rusia, el mismo Tarkovsky, que estudió lenguas árabes y demás, tenías que tener una carrera. En este caso, sociología era la opción a seguir. Sí, pero yo entré en sociología porque te pedían una carrera. Sí. Entonces necesitaba estudiar algo para poder hacerlo, pero también tenía el ejemplo de Truffaut. Exacto. Y de la gente de la Nouvelle Vague, que era la idea de primero fueron críticos y luego fueron directores. Entonces yo quería estudiar sociología de la cultura, que era una de las opciones que tenías en la carrera de sociología, y luego de ser escritor y escribir sobre cine y ser un crítico de Cahiers du Cinéma, digamos, y luego ser director. Entonces pensaba que ese era el camino. Visto desde ahora, Carlos, ¿cómo crees que influyó tu incursión en la sociología en tu visión como cineasta? Pues en mi dispersión me ayudó a ser un poco más estructurado, a tener una base cultural más grande. En mi familia es una familia que mi bisabuelo fue un escultor, pintor que murió muy joven, que vivió en París, que se fue allá, que era amigo de Amado Nervo, Rubén Darío, etc. Mi abuelo fundó el Club de Ajedrez de México y luego mi padre fue un empresario, pero como que en mi familia los libros eran muy importantes, entonces como que tuvimos toda esta formación cultural. Entonces yo cuando llegué a la escuela fue como alguien que tenía una formación muy importante, y me marcó mucho una vez que Margules, que no me dio clases, pero que le dio clases a mi hermano, y en algún momento que Margules nos invitó por relaciones y demás a sus funciones y dijo, si ustedes no tienen una formación o sea, tienes que saber algo del mundo tienes que ser muy, muy informado, tienes que leer si quieres hacer cine. Y de repente como que fue el techo es aquí. Si no tienes un techo más grande, nunca vas a hacer algo. Y como que teníamos esa formación y yo sentí, no, pues yo tengo un techo grande, yo sí puedo ir allá, porque yo he leído desde niño. O sea, he sido un tipo que en mi familia, si no leías, eras un tipo, un cero a la izquierda. ¿Hasta la fecha crees eso? Sí, claro, creo que tienes que ser... Para ser director tienes que saber mucho. O sea, yo no creo que por eso creo que la educación es tan importante, y por eso creo que el desastre del Baster Gordillo y todo este país con el asunto de la Nueva Alianza y toda esta mierda que existe, que tiene que ver con la educación, cuando no se han preocupado por la educación en este país, pues es lo que nos ha afectado tanto. Por eso México tiene tantos problemas, porque hay un problema que se llama educar, que no ha sucedido en este país y que la gente no se preocupa por eso, les pagan mal los maestros, etcétera, ¿no? Entonces, en mi familia sí se preocupaba mucho por la educación, y por eso a mí me importa, y por eso mi hermano es un gran maestro. Nos importa que la gente se eduque, que lea, y sigo pensando, claro, la educación es lo más importante, es lo que hace que un país pueda avanzar, que un país pueda producir, pueda crear, pueda tener un avance, pueda tener futuro, ¿no? Podríamos pasarnos aquí un bloque completo platicando de tu trabajo como editor. Colaboraste con directores como Alfonso Arau, Gita Shifter, Carlos Carrera, Juan Carlos de Yaca, Fernando Sariñana y Benjamín Kahn, entre otros. De una manera muy resumida, Carlos, ¿de qué manera te enriquecieron como cineasta estas experiencias? Ahí tuve una decisión que hacer. Yo iba a ser asistente de dirección porque soy un tipo muy neurótico y muy nervioso, y me gusta, como ves, muevo las manos y demás, y no me puedo quedar quieto. Entonces, estar sentado en una sala de edición durante horas era algo muy difícil. Y entonces me comparé que tenía hemorroides. Y finalmente decidí tomar el camino de la edición, aunque fui asistente de dirección, como Manuel Hinojosa, mi gran amigo, pero decidí tomar el camino de la edición porque era donde podía aprender más. No solo del crédito, que tenías un crédito de autor,
de creador, es decir, editado por, pero también porque podías aprender y porque para mí era muy importante estar en ese momento. El momento más íntimo de un director es la edición. Porque cuando estás dirigiendo, pues eres el jefe, ¿no? Eres el que decide, eres el que, si tú dices, es aquí y va allá y no sé qué, pero cuando tienes y no puedes dudar, tienes que tomar decisiones y a lo mejor te equivocas, pero vas para allá. Pero cuando estás editando empieza la duda de, me equivoqué, lo hice bien, tengo que hacer esto, tengo que ¿Crees hacer que es otro. la parte del proceso más importante? Por lo menos es la parte más íntima del autor, del creador, y donde el creador duda. Y yo, a su lado, a su mano derecha, que era el editor, pude aprender de estos directores en el momento que decían, es que yo quise hacer esto, pero no me... Y ahí venía esta conversación que no la puedes tener en otro momento. Sí es muy importante porque es la parte final del resultado, ¿no? Claro. O sea, tú puedes escribir un guión, lo escribes. La gente dice, ¿está padre o no? Pero luego tienes que filmar. Y en la filmación también no puedes tener ese espacio para decir, bueno, espéreme tantito, voy a pensar, nos vemos mañana, como te puede suceder escribiendo o editando, de, bueno, voy a cenar, voy a platicar con un amigo, le voy a contar, y luego regreso mañana a las 8 y me pongo a ver qué fue lo que no estoy haciendo bien. Filmando no puede suceder eso, entonces sí creo que es la parte más importante, porque es la parte donde concluyes el trabajo. Ese gran proceso que es hacer una película termina en la edición y es el momento que tomas las decisiones finales, es el momento más importante, es el momento del delivery, donde acabas, donde terminas. Y ahí es donde llega el momento de decidir y ahí es donde se escribe la última película. Hay 3 momentos. Uno es mientras la escribes, ¿no? Es el primer momento de hacer una historia. El segundo es mientras la filmas. Segundo momento de hacer una historia, de crear un mundo. Y el tercero es editando, pero es el último. En los otros 2 siempre va a haber una opción. La escribí, luego la dirijo y veo ahí cómo lo soluciono. Ya la dirigí, bueno, luego la veo en edición. Después de edición es el estreno. Entonces ya no hay mucho. Sí, claro, puedes ir al sonido y tratar de agregar música. cosas. Y ahí le puedes hacer, pero el momento decisivo de hacer el cuento, de crear el cuento, es el montaje. Y ahí por eso es el momento más importante. Muy bien. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa vamos a continuar charlando con Carlos Volado en TAP, Taller de Actores Profesionales, especial de directores. Amigos, estamos de regreso aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial de directores, y continuamos charlando con Carlos Volado. En 1998, Carlos, diriges una de las películas más emblemáticas de la década, tu ópera prima, Bajo California, El límite del tiempo. Tuvimos la oportunidad, de hecho, de estar en el Festival de Guadalajara cuando estrenó esa película. Un road movie en torno al viaje de un artista plástico atormentado por la culpa que viaja por la península de Baja California buscando sus orígenes. Digo, es innegable que también tú estabas en una búsqueda en conjunto con tu personaje central. Fue una película donde tuve la mayor libertad posible. Creo que es la película donde he tenido la mayor libertad. Estoy buscando hacer otra película donde tenga libertad porque yo en ese momento había una presión muy fuerte de los sindicatos charros del PRI que existieron durante años en el cine, donde no dejaban debutar a nadie y donde te metían a 200 gentes, lo que le pasó a Pepe Buil y a otras gentes. Entonces yo, para evitar esos sindicatos y evitar... Soy un tipo de izquierda, pero los sindicatos charros, pues no, corruptos y demás de esa época, pues no me gustaban. Todo nace como la idea de hacer un documental, ¿es verdad eso, Carlos? Yo iba a hacer una película, esta es la verdadera historia, en IMCINE, que me habían ofrecido, que en esa época era Cilantro y Perejil, que fue una película que se hizo en esos años. Y que le fue muy bien, Le mucho fue muy éxito, una bien. comedia. Y luego también iba a ser otra que luego se llamó, en fin, otra película que se llama El Malboro y el Cucú, que terminó llamándose Cerca del Si fuera el cielo. Si fuera el cielo. Esas 2 películas me ofrecieron para ser director de ficción. Pero yo, tonto de mí quizá, me dije, yo no quiero hacer esas películas, yo quiero hacer una película de las pinturas rupestres. Y de repente vino la crisis del error de diciembre famoso y me dijeron, no, pero es que ya tú no puedes, deja ese documental y ponte a hacer una de estas ficciones. Y yo dije, no, yo no. ¿Y quién va a hacer esta película? No, pues se lo damos a una persona que haga ese documental. Y yo, no, mis pinturas. Entonces mi propuesta en cine fue, ¿por qué no escribo una ficción? Para poder mantener
la idea de firmar las pinturas. Entonces escribí una ficción y sí, originalmente iba a ser un documental, escribí una ficción para incorporar las pinturas y fue Bajo California. ¿Qué tan autobiográfica es esta película? No, es terrible, es algo terrible, terrible, terrible que descubrí, por eso decidí hacer películas de época, porque yo escribí una película y era un flash forward, no era un flashback, no era una película autobiográfica, escribía lo que me iba a pasar. Entonces yo vivía en México, tenía una novia mexicana, no tenía hijos, y escribí una historia donde era un tipo mexicano que estaba casado con una gringa, que tenía un hijo gringo y que viajaba a encontrar sus orígenes, y eso fue todo lo que me pasó. Después de hacer la película terminé viviendo en Estados Unidos, casado con una gringa, con un hijo mexicano-americano. Todo lo que escribí sucedió. Y luego hice Solo Dios sabe, que también era lo mismo. Un pronóstico. Terminé viviendo en Brasil con o sea, de repente... Deberías estar leyendo el futuro, Carlos. A lo mejor ahí hay... Sí, ¿no? yo creo, Un la parte negocio mística explorar. me funciona, ¿eh? Si yo soy medium. Yo pensé que mis padres se morían y se murieron. Soñé que mi madre tenía un accidente de auto y fue atropellada a los 10 años cuando yo lo había soñado. Entonces, como yo preferí dejar toda esa historia de lado y no vivir en un mundo donde yo era Claro. medium, y es lo que me han dicho todo el mundo siempre. ¿Estarás de acuerdo con nosotros de que la participación de Damián Alcázar y Jesús Ochoa es fundamental en tu película? Damián, yo lo conocía porque era alumno de Raúl Cermeño y había estado en la Veracruzana. Y Damián nos ayudó en un corto de Juan Carlos de Yaca y nos dijo, cuando hagan películas de veras, llámeme, ¿no? Y le llamé y me dijo, bueno, qué bueno que me llamas porque nada más me llaman estudiantes. Y él fue a hacer la película. Y a Jesús, yo lo tenía visto desde hace tiempo. Creo que había hecho Entre Villa y una mujer desnuda de Sabina en teatro. Pero a mí lo que no me gustaba era su bigote. Y creo que mi gran acierto fue llegar con Jesús y decirle, oye, quiero que hagas esta película. Su esposa, la hija de Vicente, de Vicente Leñero, le dijo, hazla. Y entonces me llamó Jesús, bueno, igual y la hago. Y no sé qué, y nos vimos y le dije, todo bien, pero quítate el bigote. Y Jesús así hizo. El bigote, tengo bigote desde los 15 años. Y ya tenía 30 o más. Y le dije, bueno, mi idea es que te lo quites. Adiós, bigote. Y en el momento que se quitó el bigote, Jesús se convirtió en otra gente. En un tipo tímido, porque él es un tipo extrovertido, sonriente, norteño. Y se le quitó el bigote y era así de, hola, Y ahí dije, este es el personaje perfecto. Entonces, por eso, creo que la única película, o durante años que actuó ¿Dónde aparece Jesús sin bigote? Fue esa. Filmaste en 16 milímetros. ¿Esto fue una decisión práctica o de estética? Práctica para evitar los sindicatos y para la movilidad. Siguiendo a Italo Calvino, que su último libro publicado fue Las 6 propuestas para el nuevo milenio, en 1985, y que dijo, una de las cosas que decía es ligereza, facilidad, moverse. 35 no te permitía mover. Era muy pesado en esa época, eran cámaras muy grandes, tenías que tener 3 personas para cargar la cámara, para llevarla, y yo dije, Calvino, ligereza, moverse rápido. Y en esa montaña llevamos 75 burros y 25 mulas. Y los otros 25 burros que éramos nosotros, ¿no? Entonces íbamos ahí metidos así, entre las serranías y demás. Carlos, ¿cómo te involucras en un documental titulado Promesas, que viene siendo una reflexión sobre la naturaleza del conflicto palestino-israelí, visto a través de los niños, ¿no? Sí, yo estaba en Bajo California, la que hizo la voz de la mujer y que la que terminé casándome y es la mamá de mi hijo Mateo, que ya ahora tiene 14 años. Ella quizá me debería haber divorciado cuando hizo ese comentario, pero no lo hice. Y me dice, ¿pero tú qué estás haciendo? Y yo, no, pues yo estoy haciendo una película sobre las pinturas rupestres. Y me dice, ¿tú estás haciendo una película? ¿Tú? Y yo, sí, yo. ¿Tú quieres hacer películas? ¿Tú crees que tú puedes hacer películas? Y yo, sí, yo siento que yo puedo hacer esta película. Y me dice, no, hombre, si tú puedes hacer una película, pues yo voy a hacer una película, hombre. Y entonces yo me quedé así de, ¿qué te pasa? Ella, no, pues es que tú no sirves para nada, pero pues,
tú estás haciendo una película, pues yo quiero hacer uno también. Y yo, ¿y tú cuál quieres hacer? Dice, no sé, yo quiero hacer un documental. Y entonces fue con su cuñado y hablaron de hacer una película sobre esquizofrenia. Y ella tenía la idea de hacer una película. Ella tenía un programa de viajes y viajaba por el mundo, un programa que se llama Lonely Planet. Y era una persona que viajaba por el mundo. Y de repente me dijo, pues yo quiero hacer, había tenido una conversación con sus sobrinos que le había dicho, ¿tienes amigos árabes? Y le dijeron, ¿árabes? No, los árabes son traidores, si te volteas te apuñalan por la espalda, a los árabes hay que matarlos a todos. Y ella, a un niño de 10 o 12 años, se quedó traumada y me dijo, pues hay que hacer un documental de eso. Y decidió que iba a hacer un documental sobre niños. Entonces yo le dije, es absurdo, ¿cómo quieres hacer un documental? ¿Por qué no entrevistas a gente, a Shimon Peres, o a Netanyahu, y te pones a ver cuál es el problema en Medio Oriente, ¿no? Y a Yasser Arafat y demás, ¿no? Y ella dijo, no, es que los niños, y yo, se nos hizo muy ridículo, pero nos fuimos, yo iba a un festival a Londres de cortometrajes por mi cortometraje Ritos, ella le compré una cámara, les enseñé cómo funcionaba el sonido a él y a su cuñado, y se fueron a Israel, trajeron el material y estaba fuera de foco, el encuadre era cara y es la luz así para arriba y yo así, no puede ser, no, tienen que encuadrar bien, tienen que hacer esto. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar y me metí en el proyecto y finalmente yo pensé que no iba a ser un proyecto que tuviera mucho éxito, pero dije, pues es mi mujer, tengo que ayudarla y vamos a ver cómo podemos hacer lo mejor posible. Y se fue convirtiendo en algo más grande, más grande. Nos apoyó Deborah Winger, que es esta actriz, y de repente se volvió una bola de nieve que se hizo un proyecto muy grande que terminamos nominados a los Oscars y ganamos los Emmys. Y creo que tenía razón, cosa que es difícil de aceptar, porque además ya estamos divorciados y tengo muchos problemas con la mamá de mi hijo, pero fue una mujer que tuvo esa visión y decir, este es un documental interesante, hay que pensar en los niños. Y yo lo veía con mucho escepticismo, ¿no? Decía, no sé, mejor los expertos. Siendo sociólogo, o por lo menos haber estudiado sociología, decía, que hablen la gente que sabe, ¿no? ¿Qué le vas a andar preguntando a un niño que está manipulado por sus padres o por los medios o por lo que sea? Pero ciertamente lo que ella tenía razón es que a un niño, a fuerza de preguntarle, y a fuerza que eso fue lo que hicimos, las preguntas a los niños, si yo te pregunto, ¿qué piensas del conflicto? Tal, me contesta una cosa. 6 meses después, ¿qué piensas del conflicto? 1 año después. Y ya cuando ya vas y los ves y has ido a sus clases de flauta, voleibol, fútbol, la escuela y demás, y le vuelves a ver, ¿y qué piensas del conflicto? De repente se voltea y te dice, a mí me vale madre. O yo creo esto. Exacto. ¿No? Y ahí es donde empieza a salir poco a poco destilada la verdad. Y a fuerza de eso salió la película. En el 2005, Carlos dirige Solo Dios sabe. ¿Cuál era tu búsqueda en esta película? ¿Otro road movie? Obviamente de una escala mayor, ¿no? San Diego, California, Tijuana, Michoacán, Ciudad de México, Sao Paulo. Bahía. Protagonizada por Diego Luna y Alice Braga. ¿Qué sucedió en esta película? Un desastre. Un desastre. Fue la película donde más he sufrido, donde más he perdido, donde más dinero he invertido. Fue un desastre, un desastre. ¿Perdiste dinero tú? Sí, y amigos y muchos socios. Y lloré mucho. Y fue una película muy dura. Fue a Sundance y fue a muchos festivales y todo. Pero fue un desastre. Pero luego este tipo de sucesos, y te lo quiero preguntar, de repente en la vida de un cineasta como tú, como otros, son muy importantes y muy aleccionadores, ¿no? O te quedas estancado o sigues adelante. No, aprendes de los fracasos. Este fue un fracaso brutal. O sea, fue una película que costó $4 millones. Yo perdí todo. Perdí todo. O sea, perdí fortuna, me hundí. Me tardé mucho en recuperar. Carlos, en el 2012 diriges Colosio el asesinato. Es un thriller político. Se hacía poco thriller político. Se hace poco thriller político en México y tú lo haces con Colosio, ¿no? ¿Cómo llegas a esta película? ¿Cómo se gestó esta historia? Pues sí, fue algo que yo creía que era importante hacerlo. El guión existía desde finales de los 90. No se pudo hacer porque gobernaba todavía el PRI. ¿Es muy cercano el guión original con el guión que terminaste trabajando? ¿O hubo cambios importantes? Cierta esencia, había más información. Más información. Sí, porque el informe del fiscal, el último informe, cuando el caso queda no cerrado, pero queda, por lo menos ahí se termina la investigación, se cierra por el momento, se deja
que se puede abrir por si sucede algo y se encuentran nuevas pistas, fue en el año 2000. El guión se escribió en el 98, entonces sí, obviamente hay un espacio en el cual consiguió más información y finalmente pues, había varias cosas que no se sabían. Es cercano, sí, pero tiene sus diferencias, ¿no? Regresamos con más del taller de actores profesionales, especial de directores. Nuestro invitado de hoy es Carlos Volado, después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso en el TAP, taller de actores profesionales, especial de directores. Nuestro invitado de hoy es Carlos Volado. Tuvimos la oportunidad también, Carlos, de estar en el rodaje de Tlatelolco. Yo fui al rodaje de unas escenas y se veía una película muy impresionante. De hecho, era muy emocionante estar en el lugar, porque se rodó en el lugar. Y ver a los jóvenes y a los jóvenes extras correr de un lado para otro. Sin embargo, esta película tardó mucho tiempo en estrenarse. Se estrenó hasta el 2013. Y me dices que primero haces Tlatelolco. 2010. 2010 y después haces Colosio. ¿De alguna manera modificó este proyecto, el de Tlatelolco, tu percepción sobre el movimiento estudiantil y la represión del Estado? No, ya lo sabía. El problema del Tlatelolco es, hubo un crimen. Siempre dicen, no fueron 400 muertos. El problema es que no sabemos cuántos muertos fueron, pero el problema es que no sabemos, siempre quisimos saber la verdad y no la sabemos y no nos dicen, no fueron tantos muertos, fueron menos. ¿Por qué no sabemos? Porque escondieron todo, porque engañaron, porque subieron a los muertos a camiones de redilas y los desaparecieron. Y decían, ¿dónde están los dedos? Todo el mundo tuvo miedo. Y hubo mucha gente perseguida en esa época. Y si tú ibas a pintar, después del 68, el 2 de octubre, hubo unos estudiantes que se les ocurrió ir a pintar, hacer unas pintas y fueron asesinados. Y eso está en las noticias, o sea, eso es cierto. Eso es la historia del 68. No sabemos qué pasó, no sabemos lo que sucedió. O sea, no hay una verdad sobre el 68. Quisiéramos saber la verdad. Cuando no se investiga eso, cuando no sabemos la verdad, se abre el espacio a la especulación. Carlos, hay una frase de Baz Luhrmann que dice, no tomaría ningún trabajo como director si no supiera que enriquecería mi vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, aunque creo que todas las películas te enriquecen. Trabajar con Es los automático, actores. pues. Sí, no hay manera. No hay manera. Solamente el tema, porque si tú te dicen un tema, ahora es de una barrotería o de una carnicería o de una historia que sucedió en Chihuahua en 1914, todo te enriquece. Conocer el lugar, la gente, qué fue lo que sucedió, sobre todo si, como Baz Luhrmann o como yo, como otra gente que tiene esa obsesión de conocer y de saber, todas las películas te enriquecen. Creo que ahí donde él se equivoca es de, no lo tomaría si no me enriquece. No creo que haya película que no te enriquezca. ¿Cuál podría ser el atributo que más valoras de un actor? Son muchas cosas, son muchas cosas. Primero, yo lo respeto muchísimo, para mí sí es muy importante. Yo no soy de esos directores que menosprecia el trabajo del actor, ni que utiliza gente, porque a mí se me hace absurdo. O sea, gente como Reigadas, esas gentes que dice que no utiliza actores porque no sé qué. Como dijo él, que no utilizaba nadie que trabajara, que hubiera estudiado en una escuela de cine y le hace las películas a Alexis, ¿no? ¿Sabe? O sea, su mejor película es un gran director de foto como es Alexis, ¿no? Que entonces él está registrado, nunca voy a trabajar con un agente que haya pasado por una escuela de cine y entonces tendría que llegar alguien y decirle, cuando lo entrevistes, pregúntale, hello, ¿y entonces por qué trabajaste con Alexis? Y tan bonita que está la foto, ¿no? Pero estamos detrás de Carlos, por cierto, para invitarle al programa. Exacto, invítele y pregúntale Sí. a Carlos por qué trabajó. Si él dijo, o sea, busca y él dijo textual, nunca voy a trabajar con una gente que haya estado en una escuela de cine. Yo creo que porque tenía problemas de complejo de que la gente, y pues, Alexis es el que le ha hecho todas sus películas a partir de la versión Luz silenciosa. de la película de ¿cómo se llamaba este director? ¿Cuál es? El danés. Sí, caray. Odette. Exacto, Carter Dreyer, ¿no? Que no le da crédito, por cierto. Exacto. Pero sí, yo creo que de un actor yo lo que admiro es su versatilidad, lo que admiro es sus huevos. ¿Sueles ensayar con los actores? ¿Eres de los directores que Me ensayan? gusta, lástima que no puedo tanto como yo quisiera, pero lo que me gusta de un actor es que se pone enfrente de la cámara. Un actor da la cara por ti. Yo que soy muy histriónico,
y que mucha gente se ríe conmigo y me dice, deberías de ser actor porque haces y dices. Y luego yo a mis actores les hago la escena y les digo, tienes que hacer esto y esto. Pero yo me muero de miedo, me zurro en mis pantalones, como dicen, si me voy y me paro enfrente de la cámara. Atrás de cámara puedo hacer chistes y ser ja, jejeje, pero ponerse enfrente de la cámara, entonces ellos te dan la cara por ti. Y admiro eso. ¿Te molesta que un actor o actriz te confronte o debata tu visión sobre un personaje? Nunca. Yo lo que creo que todo es un diálogo. El cine es un trabajo en equipo. Exacto. Definitivamente. Claro, tiene que haber un director, y de alguna manera no hay comparación, pero es como un director de orquesta, ¿no? Un director dirige, pero si el solista no toca el piano, el violín o el cello, lo que sea, de la manera en que lo tiene que hacer, con el talento que tiene, pues tú no, pues como director, pues podrá ser cualquiera, pero si él no lo hace bien, pues tu trabajo tampoco funciona, desmerece. Entonces ahí es el momento en el que tienes que... O sea, ellos hacen eso, es un trabajo en equipo. No hay manera en que... uno tiene que dirigir y decir sí, no, tal, pero el trabajo es el de él. O sea, y en ese sentido yo respeto, tener un profesional. No hay nada como tener a alguien en escena que sabe hacerlo, que tiene oficio, que tiene escuela, que lo hace bien, y donde tú lo que haces es sumar. El famoso 1 más 1 es 1 más grande, lo que decía Tonino Guerra en El Desierto Rojo, que repite en Nostalgia, de Tarkovsky, porque ya ves que Tonino Guerra fue el guionista de Antonioni en el 64 para Desierto Rojo y fue el guionista de Tarkovsky en 1985 para Nostalgia. Y repiten exactamente el mismo diálogo, que es, mamá, le dice en Desierto Rojo, y en Nostalgia le dice un niño, papá, ¿cuánto es 1 más 1? Y le dice, 1 más 1 es 1 más grande. Y le dice, ¿y por qué? Y le dice, mira, una gota, otra gota, no son 2 gotas, es una gota más grande. Más grande, exacto. Esto es muy bonito, ¿no? La suma de hacer algo más grande. ¿Qué buscas de un director de fotografía como colaborador? Complicidad, siempre complicidad con cualquiera. Hay que ser cómplices, no hay manera. Ahora, también busco cultura y talento. No puedo escoger a un director y eso lo regaño mucho y se saca a veces de onda que me dicen, es que no soy tu volado, no sé de esto, ni he leído tantos libros ni nada. Y luego me reclaman y yo les digo, pues ponte a leer. Exacto. Ponte a Si estudiar. vas a trabajar en una película conmigo, pues ya sabes cómo es, Tienes que ¿no? saber, y si por lo menos en este tema tienes que aprender, tienes que leer. O sea, y yo les doy mucho material. O sea, en 68 fue así de, estos son los DVDs que tienen que ver, tienen que leer estos libros, tienen que ver esto. En mi primer corto fue de, todos van a ir a ver una exposición que está en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que ya no existe, a ver una exposición de Christian Boltanski. Y todos, no, pero ¿por qué todos van a ir? Si no vienes con el boleto, no trabajas en esta película. Si no fuiste a ver esa exposición, no puedes estar aquí. ¿Eres de los directores que define la puesta de cámara desde un principio? ¿Sabes cómo vas a poner la cámara cuando llegas al set? ¿O es durante el transcurso del rodaje que lo vas descubriendo? Yo creo que el cine en México depende del país, básicamente, y suena un poco extraño, pero depende del país. Creo que en un sentido como trabaja Alfonso quizá o Iñárritu, de estar en un país como en Hollywood, quizá tengas en Los Ángeles o en Estados Unidos, tengas una opción de las cosas tienen que ser un poco más concretas, porque uno hace el storyboard. A veces alcanza el presupuesto, a veces no, ¿no? Y a veces haces un storyboard de ciertas secuencias y de otras pues, no te da el presupuesto para hacerlo. Pero el cine y la parte del rodaje es una magia. No hay espacio. Y en Latinoamérica y en México, y bueno, en otros países del mundo también, en Israel o en Palestina, pues las cosas suceden y tienes que aprender a entender esa magia. Es algo que decía Raúl Ruiz, este director chileno que se exilió en Francia y que se volvió un director francés en los años 70, que hay una anécdota muy famosa, que él decía, no hay que resistirse, que es muy budista, ¿no? O sea, si tú quieres decir, esto tiene que ser así, y te resistes al flujo, a las cosas que van, nada más chocas y hay un conflicto y tú sufres, ¿no? Hay ansiedad, hay angustia. En cambio, si el camino va para allá y tú dices, la ola va para allá, vamos con la ola. ¿Esto lo has aprendido con el paso del tiempo, Carlos? ¿O Y crees estudiando también, y estudiando las religiones. El budismo te ayuda para eso, ¿no? O sea, no es que sea budista,
Pero entiendes eso, y si vas aprendiendo con el tiempo que no hay que resistirte. Lo que decía Raúl Ruiz es básicamente, llega a un set a hacer una historia que se hizo una serie en los años 70 sobre las calles de París, y entonces su historia es un niño y una niña y una historia como amorosa. Y resulta que hay 2 niños y la niña nunca llega. Y pasan 2 horas y se voltea a Raúl Ruiz y dice, bueno, la historia no es de una niña y un niño, es de 2 niños. Y él decía, hay que seguir el camino, lo que te plantea la situación. Y es la magia del cine. Tú puedes planear todo ese es el momento que es mágico, que es el rodaje, que es único. Tú puedes planear todo en el guión, escribir una cosa. Y luego tú puedes, después de que lo filmaste, editar todo lo que quieras, como quieras, porque tienes tiempo. Donde no tienes tiempo es en el rodaje, es donde sucede la magia. Y si el cine es mágico, es en el rodaje. Y si el cine es para gentes outcasts y locos como yo y como otros, es por el rodaje. Porque si no, si hubiera una fórmula, en Hollywood ya lo hubieran hecho hace años, y entonces irías Exacto. Estudiarías Fuera en en serie, aparte. Exacto. Número 1, regla 2, regla 3, y sería como un asunto de cocina o de reglas de ingeniería, del ángulo es tanto, estas son las ecuaciones y lo que tienes que hacer, y las fórmulas, y los números, y así se hace una película, y esto es un éxito y esto no es un éxito. Y lo hemos visto. Películas que tienen todo el dinero, toda la publicidad, toda la receta, entre comillas, no es un éxito, es un fracaso brutal. Por eso necesitan locos como nosotros. Lo sensacional del cine, caray, ¿no? Claro, la magia. Y la magia sucede ¿Qué papel juega la intuición en el quehacer cinematográfico? vital. Vital, sobre todo en el rodaje. En el rodaje es lo todo. También en el casting, también en el escoger las locaciones, pero sobre todo en el rodaje. El rodaje es definitivo. El rodaje es cuando tú estás ahí y dices, esto no va a funcionar. Y hiciste todo para allá. Y llegar en ese momento de decir, volteate para acá, vamos a hacer esto aquí. Esto no funciona. O tú no funcionas, no digas esto, no hagas esto. Lo vas a matar, no lo mates. Ese momento es muy fuerte y es un gran riesgo porque estás tomando decisiones que afectan todo. Pero creo que es vital, la intuición es vital. Creo que por eso tiene mucho que ver, no la improvisación, pero es más bien intuición, saber leer cómo está la situación, poder entender qué sucede y tomar la decisión que ayuda a tu película. Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene la experiencia de vida en el oficio del director de cine? Creo que si no has vivido, es difícil hacer cine. No sé, hablo de mi experiencia personal. Creo que hay otras gentes, hay mundos interiores muy ricos, ¿no? O sea, el mundo de Kafka, por ejemplo, como escritor, o algunas gentes, ¿no? Que a partir de su encierro y por su condición, su mundo interior se vuelve muy rico y construye un mundo de adentro para afuera, ¿no? Pero creo que el cine, como tiene que ver con la comunicación y como tiene que ver con contar historias de otras personas y con comunicar muy concretamente, ¿no? Con un medio de expresión mucho más amplio. Mi hermano es poeta y vive en España, en Madrid. Hace muchos años tiene una librería, Dani. Y él, pues sus poemas son brillantes. Yo creo que es un gran poeta, pero pues es como, pues es muy íntimo y más para un mundo. Y él pues, ha viajado por todo el mundo, pero además su poesía es muy para entre nosotros. De repente el cine es más y no busca estos espectadores, ¿no? Y el cine yo creo que sí tiene que buscar espectadores, porque si no tendrías que hacer otro tipo tendrías que tener otro tipo de profesión, quizá, ¿no? Creo que el cine tiene es un arte, también industria, como le dicen, ¿no? Aunque en México era artesanía, se está convirtiendo en industria, pero tiene que ver con comunicar con un mayor número de público, con no una gente que lo lee un libro en su soledad y en su espacio, sino de repente pasa en cines o pasa en la televisión o está en Netflix o lo que tú quieras, en alguna red ahí, pero pues, tiene que ver con su difusión entre más gente. Claro. Y ahí es donde tienes que tener una comunicación y donde tienes que pensar que estás hablándole a muchos, ¿no? No se vayan, después de esta breve pausa vamos a continuar charlando con Carlos Volado aquí en el TAP especial de directores. Amigos, continuamos conversando con Carlos Volado en el taller de actores profesionales especial de directores. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido durante alguna proyección de una cinta tuya? Pues no hay un hecho
aislado y específico. Lo que me da siempre entrañable es que la gente te abrace o llore se te acerque y que haya sentido lo que tú quieres. Porque la idea del cine creo que tiene que ver mucho con la sensación, ¿no? Con que la gente sienta, con que se emocione, porque tiene que ver, o sea, con el cine, la literatura, en fin, tiene que ver también con transmitir ideas, pero también sentimientos. Exacto. Y entonces en ese momento, donde transmite sentimientos, se vuelve algo más íntimo, más personal. Y cuando alguien reacciona a eso y se te acerca y tú sabes que lo conectaste, lo compartiste, lo tocaste, ¿no? Y creo que pero también depende del tema, creo que con Promesas, que el documental fue mucho más fuerte y mis experiencias a lo largo de viajé sobre todo a los países de Asia y algunos países de Sudamérica. Las otras gentes, mi otro codirector se fue más a Europa, porque cuando nos dividimos yo le dije, pues yo ya he estado en Europa en viajes con películas, prefiero ir a Medio Oriente o al Oriente Lejano y demás, y que de repente alguien en Taipei se te acerque llorando y te toque y te trate de hablar en un mal inglés, diciendo que sintió y que entendió lo que tú querías decir, que tú lo querías decir, que es lo que tú querías que sintiera la gente, y te comunicas con otra gente que tiene otro idioma, que vive en otro país, que si no hubiera habido esa película ni te habla, ni lo entiendes, ni nada que ver, ni nunca hubiera tenido ninguna relación, pero que de repente hay una comunicación que lo conmueves y que te toca físicamente y te tocas espiritualmente. Eso es una gran experiencia y creo que eso es lo que no solo me ha sucedido una vez, y me ha sucedido más de una vez, y creo que es algo fantástico y increíble que suceda. ¿Tienes identificado cuál es tu búsqueda como cineasta? Creo que son varios temas, ¿no? Yo creo que la búsqueda es personal y la búsqueda es como ser una mejor persona y ser un mejor ser humano y tratar de ayudar a que sea un mundo mejor a partir de que tienes hijos. Creo que el no tener hijos, ahorita se me va a echar encima a todos los que no tienen hijos, pero, o sea, creo que el egoísmo y el ego es mucho más fuerte cuando no eres padre. Y cuando eres padre hay una parte que la balanza cambia, el nivel, y donde tú te vuelves una persona que también cree y piensa en el futuro, porque al no tener hijos piensa solamente en el presente mucho y en el ego. Hay excepciones, por supuesto, pero esa idea creo que es más como en tal ser humano. En cuanto al cine, quiero contar historias, soy un contador de historias, me gusta contar historias, me gusta narrar, me siento más cercano. No creo que sea tan importante en términos de encontrar la verdad, ni quién soy yo, ni cuál es mi discurso, sino me gusta contar historias. Soy un contador de historias, me gusta platicar, me gusta conversar, charlar, decir, y te acuerdas y no sé qué, y hasta contar las noticias. Y supiste que leí no sé qué, que Michoacán o lo que sea, o en las elecciones en España, qué bueno que perdió el PP, ¿no? Y mira, que resulta que Carmencha, la que ganó en Madrid, no sé qué y tal, y cuentas las anécdotas porque me gusta leer y leer de todos esos lados, y luego llego con mi mujer y me dice, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, bueno, lo que pasó fue que bla, 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 pero yo hago mi resumen de todas las noticias y de todo, y le digo, es que esta persona, y a ella le encanta, se me voltea a ver y me dice, te amo, me encanta que me cuentes historias. Y yo, pues sí, ¿qué más que te cuento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando en Siria? Y yo, ¿en Siria? Lo que está pasando en Siria es que había un grupo que y le empiezo a contar, y a ella le encanta, y eso me gusta contar historias. Ahora, tener un discurso concreto de esto es lo que yo, eso más como ser humano, ¿no? Ser una mejor persona, ser más tolerante, tener más respeto, tratar de hacer un mejor mundo, tratar de cambiarlo. A pesar de las cosas, o sea, de repente yo siento que yo hablo y digo, y critico a personas, y critico a políticos, o critico situaciones, y a veces pienso, no debería hacer esto, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pero porque creo que es bueno señalar, creo que es bueno decir, quitarle, esto es hipocresía, esto es mentira, esto no se vale, esto no es correcto. Y a lo mejor está mal porque se te van encima, ¿no? Es mejor darles el avión a todo mundo, ser un hipócrita, decir sí, señor, y pues tener trabajo, ¿no? A esto voy. ¿Para ti qué significa ser una película honesta? Ser una película honesta es tratar de decir la verdad, ser consecuente contigo mismo. O sea, una película honesta empieza desde la honestidad de uno mismo, ¿no? Si tú no eres honesto en lo que dices, pues es muy difícil que hagas una película honesta. Si no eres honesto en cómo lo logras hacer, es muy difícil que la película sea honesta, ¿no? La película tiene que ver, la película te refleja, ¿no?
refleja la persona que lo hace, ¿no? Esta es la última pregunta de la entrevista, Carlos. ¿O no? ¿Cuál crees que sea el valor del cine y del arte en un país como el nuestro? Pues creo que tiene el mismo valor en cualquier país, ¿no? En nuestro país, pues creo que en vista de que los medios están muy controlados, muy manipulados, de que hay poca opción, de que la libertad de expresión es una falacia, es una entelequia, ¿no? No existe la tal libertad de expresión. Aparentemente es mayor que la que existía en los años 70 o en los 70 años de dictadura del PRI, pero pues creo que la posibilidad que tenemos los artistas y los creadores es por lo menos de ser una conciencia crítica, señalar, decir, ¿no? Un poco lo que decía Octavio Paz, a pesar de sus coqueteos con el PRI, ¿no? Pero pues, el intelectual tiene que tener, si nos consideramos intelectuales, que yo me considero uno, perdón, pero creo que tenemos que ser una conciencia crítica, tenemos que señalar. Yo siempre me veo como un tipo que se para frente al mar y ve venir el tsunami y no corre, sino agarra y empieza a hacer olas porque dice, no, pues hay que hacer algo. O sea, el mar viene hacia ti y es un desastre y nunca vas a hacer la ola más grande que el otro lado, pero por lo menos haces olas y alguna de esas olitas va a llegar a otro lado y alguien más va a retomar el camino y va a empezar a hacer las olitas, porque ciertamente yo me veo mi trabajo, o sea, es un poco absurdo, siento que lo que yo hago, pues así que me digan, o sea, tu cine o hacer Colosio va a cambiar, o qué bueno que hiciste esta película que es crítica y todo, y que está señalando y que eso puede tener un efecto, no lo creo en lo absoluto. Pero a lo mejor como la alegoría que nos decías, puede ser una gota más que hace la gota más grande. Exacto, a fuerza a fuerza de hacerlo, ¿no? Y creo que lo que es importante es la conciencia de cada individuo, ¿no? Yo Exacto. tengo mi conciencia y y de todos modos te vas a morir, como todos nos vamos a morir, y no va a pasar nada, y el mundo va a ser igual, y el mundo es injusto en su esencia. Pero uno es el que va a dormir, el que tiene que estar tranquilo en la noche, ¿o no? Yo creo que tú tienes que pasarle esta feta a más gente. Exacto. Creo que algún día las cosas pueden cambiar y han cambiado en sus momentos, ¿no? Creo que si has pasado alguna estafeta, algo ha sucedido. Creo que a fuerza de que seamos muchos, ¿no? Como decía alguien, hoy somos uno, pero seremos legión, ¿no? La idea de que podamos crecer. Entonces, yo creo que a mí lo que se me hace muy importante es que tuve la oportunidad de ser un tipo educado, que estuve en escuelas que me dieron educación, que tuve unos padres que me dieron la oportunidad de leer y de poder conocer el mundo. Y creo que eso es importante. Creo que en este mundo tan mediatizado y tan buscando adormecernos y buscar tener idiotas, ¿no? Que no opinen y que no piensen y que sea un grupito el que se apropie de todo y robe el dinero y se aproveche de los demás, que es la tendencia del ser humano, ¿no? Aprovecharnos de los otros, ¿no? Y tenerlo para ser todo para mí y para mis hijos y mi familia y los demás que se jodan y que se hundan en el fango. O sea, yo creo que no, yo creo que hay que buscar justicia y hay que buscar un mejor mundo. Yo sí creo que hay que buscar y de repente pues, sí creo que no está bien lo que sucede, ¿no? Creo que leyendo la historia del mundo, que me gusta mucho la historia y viendo todo lo que ha pasado, sé que nuestra lucha es un poco lucha, si le llamamos lucha, nuestro esfuerzo es un poco inútil, pero creo que es una cuestión de ética, que es una palabra un poco prostituida y que no existe ya en el alfabeto. La gente ya, la ética ha dejado de ser una palabra en uso, se ha convertido en una palabra en desuso, ¿no? En que la gente ya no tiene ética, ¿no? Solo piensa, hay que chingarse a los demás. Pero pues yo no soy así. O sea, yo de repente me sale el prurito de, es que no está bien. O sea, es que creo que el mundo debería ser mejor. Quizás soy muy nacido en los 60, soy un tipo que tiene esas ilusiones del paz y amor y busquemos un mejor mundo. Y crecí con los Beatles y John Lennon era un tipo muy idealista. Entonces a lo mejor soy uno de esos tontos idealistas que cree que no cree que va a cambiar el mundo, pero creo que pues, es bueno seguir haciendo esto, ¿no? Quizá debería ser un tipo más cínico, perverso, cruel e insensible y estar aquí solo por I'm here for the money, como dicen. Pero no lo eres, dinero. No sé, no sucedió. No sé si eso sea bueno para mis hijos. A lo mejor tendría que ser más
hijo de su madre, ¿no? Como dicen. Aquí en el taller de actores profesionales, de verdad te queremos agradecer tu presencia, que hayas estado con nosotros en esta sesión y que hayas tenido la gentileza de compartir tu sabiduría y tus conocimientos y tus experiencias, y estamos muy agradecidos por tu presencia. Puedes regresar cuando gustes, esta es tu casa. Bueno, pues ya con las siguientes películas ya nos veremos. Exacto, ¿no? exacto. Para platicar. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Oscar.